¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Era la palabra del Señor en el día de hoy. Seguimos con nuestro texto de 1 Corintios capítulo 15. Nos encontramos en el versículo 29 en el día de hoy hasta el versículo 34. El título del sermón de hoy es La resurrección nos anima. Nuestro texto entonces es 1 Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 15, versículos 29 al 34. Mantenga su Biblia abierta y vamos a leer juntos, dice la palabra del Señor. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muera. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Estaba viendo el otro día, se me dio por ver un video que me pareció un tanto gracioso, algunos tal vez no, pero a mí me resultó gracioso, respecto a un señor que, con rulo así medio grandote, que daba como una arenga especial, decía un montón de palabras medias raras, no van al caso de decirle cuáles son, algunos capaz que han visto el video, y animaba a un montón de personas como para que, bueno, que se esforzaran y que así se pudieran sentir mejor, ¿no? Unas cosas medias raras las que decía. Gracias. Y aunque me parecía raro, aparentemente, aunque lo que decían sonaba medio raro, resultó que esa persona lograba que otros se motivaran, hasta lo llevaron a la tele y se hizo muy famoso, parece, por todo eso que decía. Y llama la atención que parece que a muchas personas les resultaba de mucho ánimo todo eso que él hablaba. Y realmente, si usted ve y usted vive aquí en esta ciudad, no es un caso aislado lo de este señor. Vemos también en la actualidad muchas personas que dan supuestas charlas motivacionales, ¿no? Personas que asisten a los eventos y en esos lugares hay personas que buscan, ¿no?, a través de unas charlas, psicólogos o gente así, aumentar la autoestima de otras personas, ¿no? Parece que es muy famoso, hay muchas personas que van y en esos lugares hay otras personas que hablan y que los motivan y que les dicen un montón de cosas y entonces la persona se pone muy contento, ¿no?, y se van con su autoestima mejor. También vemos lamentablemente en nuestro tiempo que asimismo hay como motivadores profesionales, le llamo yo entre comillas, supuestos pastores que se suben a los púlpitos de su iglesia y que en vez de transmitir la palabra de Dios, ellos se dedican pura y exclusivamente a dar como un mensaje motivacional, tratan de sacar, como yo digo, el campeón que hay dentro de cada cristiano y ellos todo el tiempo no buscan endulzarle el oído al que lo escucha y buscan también, como los otros, levantarle la autoestima y lamentablemente en muchos casos lo hacen para poder llenar los bolsillos con aquella de la plata de la gente que ellos mismos motivan, ¿no? La gente se pone contenta y como se pone contenta, entonces le dan toda su plata, ¿no? Y ellos se llenan de plata haciendo todas estas cosas. Considerando esto, se me presenta una duda con la cual hoy quiero empezar y es una pregunta que tal vez me parece buena a modo de introducción. ¿Está mal siempre el tema de la motivación en los creyentes? ¿Está mal?
¿Es algo malo? Bueno, mi opinión es que realmente el problema no se encuentra en que un creyente se motive, sino en dónde encuentra su motivación. Es ahí donde puedo afirmar que cada cristiano debe buscar el ánimo en lo que Dios nos dice por medio de su palabra y no en lo que algunas personas te dicen. Y si te quedan dudas respecto del tema del ánimo, miremos lo que la Biblia nos muestra. ¿Qué te parece? Mirá algunos ejemplos. Por ejemplo, Nehemías capítulo 4, versículo 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, que dice ahí, tuvo, ¿qué dice? Ánimo para trabajar. Se nos cuenta en ese relato, después léelo tranquilo si en tu casa, que el pueblo estaba siendo amenazado por los enemigos, pero aún así el pueblo avanza con la obra de reconstrucción de los muros de la ciudad. ¿Y cómo lo lograban? ¿Qué fue lo que los motivó? Porque tuvieron ánimo de que Dios los iba a guardar. Y eso los animó a poder seguir adelante. Otro ejemplo lo tenemos en Ageo capítulo 4, versículo 2. Fíjate lo que dice aquí. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aquí se nos cuenta que Dios usó al profeta Ageo para animar a los líderes de Jerusalén y a todo el pueblo a que reconstruyeran el templo. ¿Qué era lo que debía animarlos? ¿Qué es lo que podría darle esperanza para hacer esta tarea? Bueno, según el texto, sencillamente que decía: el Señor está con ustedes, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros, le decía. Sirvan, trabajen, porque yo estoy con ustedes. Ahora, de la misma manera, el Nuevo Testamento, vemos también ahí que el Señor alentaba a sus siervos a seguir con la obra que Él les había encomendado. Hay muchos ejemplos, pero podemos ver las palabras de ánimo para Pablo en Hechos capítulo 18, versículo 9 al versículo 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y qué dice? Y se detuvo allí entonces por 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Parece que Pablo estaba pasando un momento de tal vez desánimo, luchando por la obra, y entonces el Señor habla con él. ¿Y cuáles fueron las palabras de ánimo que el apóstol recibió y que hizo que este hombre, que tal vez estaba un poco desanimado, de repente 1 año y medio estuviera enseñando la palabra del Señor? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Qué fue lo que le dijo que lo animó tanto a Pablo para seguir adelante? Bueno, fíjate el versículo 10, dice claridad qué fue lo que lo animó. ¿Qué le dijo el Señor? Porque yo estoy contigo. Nada más. Nada más. Solamente eso. Eso fue suficiente para que Pablo se animara a saber que el Señor estaba con él. Así que en definitiva, la idea de la necesidad que los creyentes tenemos de ser animados no es algo incorrecto. Solamente que es necesario observar de qué manera la palabra de Dios nos anima. ¿Está bien? Y creo que justamente en la doctrina que estamos viendo aquí en nuestro capítulo 15, encontramos una forma de motivarnos. Los corintios se sentían desanimados en la duda que les generaba el no saber si realmente iban a resucitar. Y justamente eso es lo que está también tratando el Señor por medio de este capítulo. Pero la porción de hoy muestra que podemos confiar y animarnos con la convicción de que un día los muertos en Cristo van a levantarse con poder de las tumbas y que los que estén vivos resucitarán o recibirán, cuerpos nuevos, al igual que los muertos en Cristo. Esto, hermano, nos puede y nos debe animar al igual que a los creyentes del primer siglo. Fíjate lo que aquí encontramos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí vemos el principio del cual hoy voy a predicar. ¿Cuál es el principio? Versículo 18.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tómense ánimo, tomen ánimo de esta doctrina de la resurrección. Alentaos unos a otros con esto. Ese es el principio que quiero hablarte. ¿Por qué entonces podemos alentarnos con esta enseñanza que estamos viendo? Bueno, porque podemos tener plena confianza en lo que el salmista nos dice en Salmos capítulo 48, versículo 14. Porque este Dios, el Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Podemos tener confianza en el Señor. El tema entonces del sermón de hoy, ¿cuál es? La doctrina de la resurrección de los creyentes es de mucho ánimo para la iglesia. Repito, la doctrina de la resurrección de los creyentes es de mucho ánimo para la iglesia. ¿Cómo lo anima? Bueno, el pasaje nos muestra 3 áreas en las cuales esta enseñanza anima muchísimo. Va a animar en el avance de la iglesia, va a animar al servicio de la iglesia, y va a animar a la santificación de la iglesia. En estas 3 áreas en las cuales voy a mostrarte que va a animarnos. Pero vamos a comenzar, ¿qué te parece? Versículo 29. La doctrina de la resurrección de los creyentes anima al avance de la iglesia. El pasaje comienza con una afirmación que conecta lo que viene diciendo con un nuevo pensamiento respecto a la resurrección. Todo el capítulo 15 habla de la resurrección, pero con diferentes aspectos. Y fíjense lo que dice versículo 29, tenéis su Biblia abierta en el versículo 29, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Al referirse a, fíjense cómo comienza, de otro modo, nos da la idea de que las preguntas que van a venir a continuación se relacionan mucho con lo que venía diciendo. ¿Y qué era lo que estaba hablando antes? ¿Te recuerdan? Sé que el domingo pasado fue otro el sermón del hermano Ricardo que nos visitó, pero ¿se recuerdan de qué estaba hablando antes? De que los corintios no tenían que darle lugar a lo que se estaba diciendo, de que los hermanos que habían muerto no iban a resucitar. ¿Se acuerdan? No tenían que darle lugar a eso. Anteriormente le dijo que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la resurrección de los creyentes estaba conectada íntimamente con la de Cristo, la cual a su vez también fue un hecho 100% real. De eso habló del versículo 1 al versículo 11. Decía, no pueden dudar de la resurrección porque está unida íntimamente con la resurrección de Cristo. Versículo 1 al versículo 11. Luego les explicó que no debían dudar de la resurrección de los muertos, ya que si no fuera verdad, las consecuencias iban a ser desastrosas. Eso lo vimos del versículo 12 al versículo 19, ¿se acuerdan? 7 consecuencias desastrosas si la resurrección no fuera verdad. Y luego, del versículo 20 al versículo 28, muestra que fue los pasajes que vimos en el anterior sermón de esta serie, le mostró que la resurrección es algo a considerar y creer, ya que es un evento central dentro del plan de redención de Dios. ¿Se acuerdan que fue el último que vimos? No podemos dudar porque es un evento central en el plan de redención. Eso lo vemos del versículo 20 al 28. Lo que vamos a ver hoy es que también la enseñanza de la resurrección de los creyentes es una doctrina que busca animar a todos los hijos de Dios. En este primer caso, en el avance del cristianismo. Veamos a continuación lo que veíamos en este primer versículo. Pensando en lo lamentable que sería si la resurrección no fuera cierta, es que se dan las 2 preguntas que tienen ahí. Fíjense que dice, ¿quién eran los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, les pido por favor, es necesario que me ayuden, que presten atención en estas palabras que tenemos aquí, porque aquí lo encontramos con total seguridad en el versículo, este versículo 29 es el versículo más complicado, el más enigmático de toda la carta de Corintios. Este es el versículo más difícil de entender, ¿está bien? Por eso les pido que me presten atención para que ustedes puedan entender qué está queriendo decir el versículo 29. Al estudiarlo, luego de revisarlo, por lo general uno va consultando, todos los que les toca predicar, siempre una vez que lo estudia, empieza a decir, bueno, vamos a buscar referencia de otros estudiosos de la Escritura para ver qué puede decir este versículo 29. Bueno,
respecto a este versículo 29 hay un montón de posturas. Un pastor, hablando con él, me decía que hay hasta 30 posturas respecto a este versículo 29. Hay bastantes. Por lo que definí mostrarte algunas de estas explicaciones, como para que te hagas una idea de diferentes posturas que hay, y a lo último te voy a marcar mi postura. ¿Está bien? Primero te voy a mostrar algunas posturas generales, y luego al final te voy a mostrar la que yo creo que es la más correcta. ¿Está bien? ¿Me seguí hasta acá? Bien. Una de las posturas que surge, de acuerdo a este versículo 29, una de las posturas que surge es que estas preguntas se refieren a que literalmente en Corinto, la iglesia de los Corintios, se había establecido una costumbre en la que algunos de los hermanos se estaban bautizando por los que habían partido de la presencia del Señor. O sea que estas preguntas que dicen ahí eran literales, que realmente había personas que se estaban bautizando por otros creyentes que habían muerto. Esta es una postura. ¿Qué los motivaba a hacer eso? Bueno, algunos estudiosos dicen que lo hacían como una forma de recordarlos, que se bautizaban en lugar de los otros para recordarlos. Otros estudiosos dicen que se hacían en algunos casos donde por ahí un hermano nuevo venía, se convertía al Señor, estaba un tiempo y se moría. Y entonces, como no llegó a bautizarse, otro agarraba y se bautizaba en el lugar de él. Esa es la opinión de otros estudiosos. Y otros enseñan, de acuerdo a esta postura de un bautismo literal, otros enseñan, creo yo que en una posición que es la más errada de todas, que podría ser una forma de que estos que se bautizaban por los que habían muerto, una forma de interceder por aquellos de los que no se estaba seguro de si eran creyentes o no. Como no estaban seguros de que si eran creyentes o no, entonces unos hermanos se bautizaban buscando interceder por su salvación. Esto es algo semejante a los que hoy creen y practican, por ejemplo, los mormones, que se bautizan por los muertos. Pero no me parece convincente esta postura de un tipo de ceremonia de bautismo literal, ya que sabemos por otros pasajes de la Escritura que esta clase de actos no iban a servir de nada para la iglesia. Y que seguramente hasta podría confundir a algunos creyentes en ver algún tipo de obra posterior como algo más para colaborar con la salvación de los muertos. Lo cual no puede ser cierto porque sabemos que la salvación de todos los creyentes es por gracia. Por medio de la fe. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9? Esta semana lo recordaba con un hermano discipulado. Versículo clave para entender que la salvación es solo por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aparte, hermanos, también es claro en la Biblia de que el bautismo, como el bautismo en agua, como cualquier otra obra de obediencia, no es algo que produzca la salvación en una persona. En algunas iglesias se enseña erróneamente que el bautismo en agua es como una obra que produce en parte la unión con Cristo. Eso es algo errado. El bautismo en agua no es algo que salve a ninguna persona, porque no es por obra, es por gracia. Entonces, si no sirve para que se salve una persona, imagínense, si yo digo, bueno, yo me voy a bautizar para que entonces me salve, y eso no sirve, porque es por gracia, tampoco serviría de que lo hiciera por otro. Si no me sirve para mí, tampoco serviría para otra persona. ¿Entienden? Entonces, no creo, ese es otro argumento que me hace entender que aquí no está hablando de un bautismo literal. Como un argumento más para definir que mi desacuerdo con esta postura es que si esto es lo que estaba pasando realmente en Corinto, acuérdense que para nosotros nos puede llegar a tener duda, pero para ellos no, porque en ese momento entendía claramente Pablo y los corintios qué estaban hablando. Entonces, si era lo que realmente estaba pasando en Corinto, de que se estaban bautizando realmente por otros que habían muerto, es raro de que Pablo aquí cuando lo está mencionando, que ya sabemos que tiene una postura bien clara respecto a que no se le puede agregar nada a la salvación. ¿Se acuerdan Romanos 3:28? Concluimos pues que la salvación es
el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, no hay ninguna obra que agregarle, solo por la fe. Entonces, si él tenía bien claro esto, es muy raro de que entonces él, hablando del tema, no los haya llamado la atención por lo que estaban haciendo. Si él sabía de que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, definitivamente no lo hubiera dicho así al pasar. Cuando él ha tenido que ser duro con algo, claramente la carta le ha exhortado con bastante dureza. Entonces es raro que si fuera que eso estaba pasando, no lo hubiera exhortado cuando estaba escribiendo al respecto. Por lo que en conclusión, la postura de que se estaba realizando un bautismo literal, por todos estos diferentes motivos, por aquellos que habían muerto, no me parece ser de nada segura. De acuerdo a estos argumentos que presenté. ¿Se entiende más o menos por qué veo que no puede ser un bautismo literal? A partir de eso, entonces, me gustaría darte otra explicación de lo que yo sí entiendo que el texto está mencionando. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el texto? Bueno, que el bautismo por los que habían muerto era en realidad una forma figurada de hablar, en la cual se estaba refiriendo a aquellos que seguían adelante con el testimonio de los cristianos que habían muerto. Era una forma figurada en la cual, lo que estaba diciendo aquí, que había personas que al ver el testimonio que otros le dejaron, fue eso lo que los llevó a que se definieran a seguir a Cristo. Estaba hablando de una forma figurada en realidad, no estaba hablando del bautismo de aguas literal. ¿Cómo podemos asegurarnos de que aquí no está hablando del bautismo literal? Bueno, en ese sentido podemos ver que en algunos casos puntuales, de acuerdo al contexto de lo que viene hablando, el término bautismo no siempre se refiere al acto literal de pasar por las aguas, ni tampoco a la obra espiritual de ser sumergido en el cuerpo de Cristo, sino que también puede ser usado con otro significado. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, respecto al sumergirse en las mismas experiencias de dolor que Jesús pasó, las cuales sus apóstoles también padecieron. Marcos capítulo 10, versículo 38, ahí no está hablando del bautismo en aguas, pero utiliza la palabra bautismo. Fíjate que entonces Jesús le dice a sus discípulos, no sabe lo que pedís, ¿podés beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Está hablando de una manera figurada, refiriéndose a los sufrimientos que ellos iban a pasar, que iban a ser sumergidos, que en un sentido el Señor fue y sufrió también. Está hablando de una forma figurada. Entonces creo que aquí está hablando de una forma figurada. También creo que el texto es una referencia a que muchas personas allí en Corinto se habían acercado al Señor al considerar su deseo de reencontrarse con personas queridas que obviamente eran creyentes y que habían partido. O sea, una persona de la iglesia de Corinto era creyente, tenía tal vez un familiar que no lo era, y este creyente murió, y entonces la persona se acercó tal vez a la iglesia y al deseo de decir, bueno, mi familia, mi papá, mi mamá están en el cielo, bueno, yo también quiero ir con él, y entonces capaz que eso lo motivó a escuchar el Evangelio, y eso generó de que esa persona conociera al Señor, y a partir de eso se bautizó. Creo que también puede ser eso una referencia. En este caso, entonces, el testimonio de los creyentes y el afecto generó ese deseo de reencuentro. Y fue lo que llevó entonces a conocer a Cristo y obedecer la ordenanza del bautismo. En ambas ideas creo que esta va a ser la mejor interpretación del texto. Creo que tiene que ver por este lado. Espero que se haya entendido. Por ahí sé que es un versículo complicado. No quiero ser dogmático, pero creo que esa es la interpretación más clara. Que tiene que ver que el bautismo por los muertos era un testimonio que otros seguían de los que habían muerto, y que tenía que ver también, podía ser muy probable, con el hecho de que algunos, por el deseo de reencontrarse con cristianos queridos que ellos amaban y querían volver a verlos un día, también se acercaron a la fe y ahí escucharon el Evangelio y conocieron al Señor, y por lo tanto se bautizaron. Ahora, habiendo entendido esto, la pregunta que puede surgir sería, bueno, si esto es, ¿no?, lo que pasaba realmente, ¿cómo se relaciona entonces esto que te dije con la idea de animar a la iglesia? Te he dicho que la doctrina de la resurrección es algo que nos anima. ¿Cómo se relaciona esto con el tema del ánimo? Bueno, sencillamente encontramos la relación al responder las preguntas que se nos dio. Recordemos las preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan?
¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, si la resurrección no fuera cierta, realmente no tendría ningún sentido el testimonio de los que murieron. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría para los que luego siguieron su ejemplo? Si realmente los muertos no resucitan. Pero, por el contrario, aquí encontramos la primera forma como esta doctrina nos anima. Si sabemos que los creyentes van a resucitar, nos podemos animar a seguir adelante con el avance del cristianismo en el mundo. De acuerdo al testimonio de los que ya murieron, nos dejaron. Nos anima a saber de que su testimonio no fue en vano. Y que seguir su legado no es en vano. Nos anima a los que siguieron sus pasos, a que no lo hacen en vano. Podemos estar seguros que la iglesia prevalecerá, porque todo lo que hasta aquí ha avanzado no ha sido algo inútil. No quedó en el aire y ya está, ya pasó. De hecho, hermano, la historia nos muestra justamente los resultados del avance de la iglesia en las situaciones más terribles. Cuando más la iglesia fue perseguida, mayor fue la cantidad de personas que se convirtieron. Cuanto peor la iglesia lo pasó, cuanto fueron más torturados los cristianos, más otras personas decidieron seguir su ejemplo. Cuanto más los gobiernos del mundo intentaron frenar el avance de la iglesia, más imposible se le volvió. Y así, hermanos nuestros, decidieron dar su vida sin pensarlo, sufriendo torturas terribles que nosotros ni nos imaginamos. A veces hay algunos libros que nos cuentan un poco de esto y a veces hasta nos da pánico leerlo. Nos pone muy mal. A veces me pone muy mal cuando leo, pero eso fue real. ¿Qué fue lo que sostuvo y animó a los hermanos que dieron su vida así? Bueno, la esperanza de que un día iban a resucitar en gloria. La esperanza de que la vida no se terminaba ahí, muriendo comidos por los leones, muriendo en las hogueras, muriendo crucificados, muriendo ahorcados, muriendo aserrados. No era el final. Y eso los animaba a seguir adelante en medio de tantas persecuciones. Y observando su testimonio de perseverancia, otros luego siguieron su paso. Lo que hoy expreso, hermano, me lleva a acordar, ¿se acuerdan hace una semana atrás? El pastor que nos enseñaba. Él decía que aquellos que viven de acuerdo a mirar más allá de las situaciones difíciles, poniendo su mirada en Cristo, son un testimonio muy fuerte para los demás. ¿Se acuerdan? Los que no vinieron el domingo pasado, pidan el audio porque es una hermosa predicación. Las personas fueron influenciadas a querer saber qué los motivaba a vivir de esa manera. ¿Se acuerdan? Es decir, ¿cómo es eso? ¿Cuál es tu secreto? Pero también ese sacrificio de los hermanos hacía que otros creyentes se animaran a continuar avanzando con la obra cristiana. ¿Se acuerdan que leímos Filipenses capítulo 1, versículo 12? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, con mi sufrimiento, con mi testimonio de dar mi vida por el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En todo esto que expongo, hermanos, que encuentro entonces el sentido de cómo esta doctrina nos motiva también a nosotros en este tiempo. Porque hay una realidad que es el mismo problema que tenían los hermanos y que podemos llegar a tener nosotros. ¿Qué pasa cuando descuidamos esta enseñanza? O cuando la vemos como algo dudoso. Bueno, lo más probable es que se genere tristeza o desánimo en los corazones. Miremos el ejemplo de los tesalonicenses. Un par de versículos antes que leímos hoy este texto, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que dice, que ignoréis, que dejen de tener en cuenta, que se olviden, recuerden, se los voy a explicar nuevamente, conozcan, estén seguros acerca de los que duermen, qué va a pasar con ellos. ¿Para qué? Para que no se entristezcan, para que no se desanimen, como los otros, como la gente del mundo que no tiene esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y luego les da toda la explicación y le dice, aliéntense con esto. No se entristezcan, recuerden, no ignoren sobre esto. Ténganlo siempre en cuenta. Sin resurrección no hay esperanza, y sin esperanza no hay un deseo ferviente de testificar al mundo y de ser luminares para este mundo. Si no hay resurrección, ¿qué sentido tiene que haya muchos que se hayan convertido al Evangelio por el testimonio de otros cristianos que murieron? ¿Qué sentido tendría la esperanza, hermano, de reencontrarnos con seres queridos que ya están en la presencia del Señor? ¿Qué sentido? ¿Qué esperanza? La misma esperanza que tenía David de un día volver a ver a su hijo. ¿Se acuerdan ese relato? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 19 al 23. David, viendo a su siervo hablar así entre sí, entendió que el niño que había tenido Betsabé había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a su siervo, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¿Qué es lo que lo animó entonces a él? Fíjate lo que dice. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Cuál es su confianza? ¿Un día lo voy a ver? Un día lo voy a ver. Puedo estar tranquilo. Por eso se sintió animado. Tal vez, hermanos, tenés seres queridos que no se acercan al Señor y eso te preocupa. Te preocupa el hecho de no saber qué va a ser de ellos cuando vos no estés más. ¿Ves la esperanza que te da esta doctrina? ¿Te das cuenta? Dios puede llegar a usar tu testimonio aun cuando ya pases a la presencia del Señor. ¿Podés notar también cómo la esperanza de la resurrección nos anima? Hermanos, los tiempos actuales en el cual el mundo parece que va a aplastar a los creyentes, la resurrección se levanta como una doctrina la cual nos asegura que la iglesia prevalecerá. Que un día todos los creyentes se van a levantar en gloria. Porque es parte del plan de redención de que esto va a pasar. Esta doctrina, hermano, realmente anima al avance de la iglesia. Esto nos anima. Es parte de su plan. Él no va a fallar. La iglesia va a prevalecer. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La iglesia siempre se levantará con poder. Pero veamos la segunda manera de cómo nos anima. Dijimos también que la doctrina de la resurrección de los creyentes anima al servicio de la iglesia. Luego de ver la primera forma, como la resurrección nos anima, el texto prosigue dando la segunda. Y dice, versículo 30, lee conmigo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Nos encontramos en este caso con que la doctrina de la resurrección anima en el servicio que cada creyente realiza para el Señor. En la idea del pasaje, el apóstol vuelve a hacer otra pregunta, que tiene como base lo mismo que la anterior. Si la resurrección no fuera cierta, ¿qué sentido tiene que suframos o que expongamos nuestra vida sirviendo por causa del Evangelio? En este caso, si no fuera cierto, tendría mucha razón lo que vimos en el versículo 19. Seríamos las personas más dignas de lástima en todo el mundo. Como dice un pastor al respecto,
cito a este hermano, lo único que lleva a los cristianos a estar dispuestos a trabajar tanto, dispuestos a sufrir, dispuestos a que se burlen y abusen de ellos, dispuestos a perseverar en la obra de Cristo, es que la obra redentora de Cristo por los pecadores trasciende por completo a la vida presente. O como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es por eso que el apóstol declara con firmeza que sería un completo absurdo servir de la forma que lo estaba haciendo, muriendo cada día su propio deseo. Cada día muero mis deseos, cada día muero lo que yo quiero. Si no creyera con total firmeza que un día recibiría un cuerpo nuevo en gloria. Con honestidad Él les presenta, les habla con sinceridad, con total sinceridad y honestidad, le dice que cada día estaba muriendo en ese sentido, pero que para la gloria del Señor, su servicio entre ellos y en otros lugares no era en vano ni era inútil. No era en vano. Al pensar en nuestros lugares, Él recuerda, por ejemplo, los momentos duros que le pasó en Éfeso. De eso se nos detalla, por ejemplo, en Hechos capítulo 19. Alguna cosa no se cuenta mucho, pero ahí en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41, se nos cuenta como un grupo de escultores, de artistas de Diana, liderados por un tal Demetrio, lo querían linchar, lo querían matar. Se levantaron queriendo matarlo. Léelo después tranquilo, vas a ver todo lo que es la historia ahí que cuenta. Y Pablo estaba como una fiera también, dice, quería salir a enfrentarlo y no, quédate acá Pablo, no vayas que te van a matar. Tal es así de las cosas que vivió él, que lo compara como una batalla contra animales salvajes. Ahora, ante tal situación dura, ¿qué sentido o qué provecho tendría semejante acto arriesgado si su vida iba a terminar para siempre cuando muriera? ¿Qué sentido tendría? Ahora, hermanos, de la misma forma, esta afirmación es para todos los creyentes. Si los creyentes no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Aquí se hace una referencia a un texto de Isaías 22:13, donde los israelitas justamente que estaban apostatando, se entregaron al placer pecaminoso. No consideraban a Dios, no les importaba nada. El profeta los exhorta, ¿por qué? Porque ahora no les importaba a Dios y entonces decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es como una canción antigua, los más jovencitos no van a acordar, que se cantaba mucho acá en Argentina, y que no te la voy a cantar, pero que la canción decía así el estribillo, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir, porque claro, ¿qué voy a hacer? Esa es la actitud de las personas lejos de Dios, de querer vivir una vida de acuerdo a sus propios deseos y mañana vamos a morir. ¿Qué te vas a estar matando? Por vivir una vida buena. Por 4 días locos te tenés que divertir. Eso es un poco lo que Pablo está diciendo acá. Si la resurrección no fuera cierta, hermanos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero, hermano, el creyente no vive así, hermano. El creyente dice con el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo. Un cristiano que sirve a Dios con total obediencia es uno que animado por saber que un día estará delante del Señor en medio de una gloria interminable. Eso le anima a seguir adelante, a servir al Señor. Fue esa la esperanza de aquellos que caminaron por la fe, la de esperar una mejor resurrección.
Fíjense lo que dice Hebreos 11:33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, otros no zafaron, sufrieron. No aceptaron el rescate, no aceptaron claudicar a fin de obtener mejor resurrección. Siguieron adelante, esperando la mejor resurrección. Fue lo que animó al apóstol en el final de su carrera, cuando él expresa a Timoteo de su plena confianza que la muerte que estaba a punto de vivir no era la última palabra. Él le dice al final de su ministerio, allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y habrá dicho, bueno, intenté hacer lo mejor que pude. Bueno, ¿qué va a hacer? Acá estoy, ¿viste? Un bajón, me están por matar. No, ¿qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, sea lo que sea que pase, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No había temor, no había duda. Y esa es una esperanza segura en tu caminar por el Señor. Mi pregunta, hermano, ¿pasás luchas por causa del Evangelio? ¿Estás sufriendo por causa del Evangelio? ¿Estás sufriendo? ¿Estás sufriendo por retener tu integridad como Job? ¿Se acuerdan? La esposa le decía, todavía retienes tu integridad, maldecite a tu Dios y morí. No voy a negar a mi Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No voy a negarle. Es mi Dios. Y aunque me mate, en Él seguiré confiando. No voy a desertar. No voy a bajar los brazos. ¿Te ha tocado sufrir por el Señor? Esto es muy común preguntar. ¿Quién no está sufriendo por el Señor? ¿Estás sufriendo por el Señor? Hoy estás pasando momentos de lucha por querer hacer la voluntad de Dios. Bueno, bienvenido al club de Hebreos 11, hermano. Es por fe. No es por vista. Es por fe. Nuestra hermana leía hoy y decía que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es por fe. No podés y no debes bajar los brazos. ¿Es duro el camino? Claro que sí. Pero hay una esperanza de resurrección un día que nos anima a no bajar los brazos. Te animo a que veas que tu esperanza no debería estar principalmente puesta en que las cosas te mejoren en breve, aunque tal vez eso pase, sino en saber que un día todo eso se acabará y será un gozo infinito estar ante nuestro Señor con cuerpos nuevos. Estar en su presencia será un gozo total. Ya no habrá lucha, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto y lágrima, porque el Señor enjugará toda lágrima. Animate a seguir adelante de acuerdo a esta verdad de hoy. Animate, hermano. Por último, la doctrina de la resurrección de los creyentes, dijimos, anima el avance de la iglesia, dijimos que anima el servicio de la iglesia, pero también anima a la santificación de la iglesia. El texto nos muestra una tercera manera en cómo la doctrina de la resurrección nos anima. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para la vergüenza vuestra lo digo.
En este caso el texto apunta a que la resurrección nos motiva a vivir de una forma más piadosa y a vivir cada día de una forma más madura espiritualmente. ¿Cómo se relaciona nuestro texto con esta forma de ánimo? Bueno, la exhortación del apóstol apunta a marcar a los corintios a que no erren, no se equivoquen, a que no pequen prestándole oído a malas conversaciones. De acuerdo al término que figura en el original, podría ser malas conversaciones o también pueden ser malas compañías, que eran muy malas para ellos. Algunas personas dentro de la congregación de Corintio, de acuerdo a lo que dice nuestro texto, en el versículo siguiente, decía, no conocen a Dios. Algunos de los que están en la iglesia de ustedes no conocen a Dios. Y esos que no conocían a Dios estaban influenciando a los creyentes a dudar de la resurrección. Eso es lo que le está diciendo. No erren. Tengan cuidado, las malas conversaciones que están teniendo destruyen la buena costumbre, la buena enseñanza que yo les di. Esa gente que está en medio de ustedes, que no conocen a Dios, lo están influenciando mal. No erren, velen debidamente, estén atentos. Velen debidamente, no pequen. Es como que le estuviera diciendo, en vez de que ustedes que tienen la verdad confronten a los que no conocen a Dios, los que no conocen a Dios lo están llenando de incredulidad a ustedes. Y eso, dice nuestro texto, es una vergüenza, es vergonzoso. Es vergonzoso que los que no conocen a Dios entre ustedes estén influenciando mal a los que conocen la verdad. Es parecido a lo que le dijo Dios al profeta Jeremías, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice a Jeremías? Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Lo mismo parecía que estoy diciendo acá. No den lugar a eso. Están pecando con eso. No lo permitan. ¿Cuál era el problema tan grande de darle lugar a esto? ¿Y qué es lo que está queriendo evitar? Lo que estaba queriendo evitar es darle lugar a la enseñanza falsa de aquellos que no conocían a Dios, porque eso los llevaría a vivir la vida como antes lo hacían. Si dudaban respecto a la resurrección, ¿para qué seguir viviendo una vida santa? ¿Qué sentido tendría seguir santificándome? Si igual me voy a morir. Comamos y bebamos, y vamos a morir. Los querían, esto podría llevar a que volvían de vuelta como antes, alejados del Señor y viviendo en desenfreno total. Si no hay resurrección, ¿qué sentido tendría andar en santidad? ¿Para qué obedecer a Dios? Pero en cambio, hermanos, saber que un día nos presentaremos ante el Señor nos alienta a vivir de una manera que lo honre. Pedro lo dice bien claro en su carta, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A partir de eso, pensando que un día el Señor va a aparecer, que un día se va a manifestar como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pensando en que un día el Señor va a venir, que tienen que vivir como Él vivió. Sean santos. Sean santos porque un día van a rendir cuenta por lo que hicieron. No pueden vivir como quieren. Si tal vez pensara que un día no vas a resucitar, bueno, perfecto. ¿Quién te va a pedir cuenta? Pero un día, sabiendo que vas a estar delante del Señor, vas a rendir cuenta, hermano. Por eso tenés que vivir en santidad. ¿Estás viviendo de acuerdo a esta doctrina, sabiendo que un día estarás delante del Señor? ¿Estás considerando con todo tu corazón que Dios decía que te santifiques?
¿Sos capaz de notar que un día serás juzgado de acuerdo a lo que hiciste mientras estabas en la tierra, sea bueno o malo, como nos dice 2 Corintios 5:10? No hay duda, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ella lo ha dicho un par de capítulos antes: un día estaremos delante de la presencia, por el fuego será probada la obra de cada uno. Y aunque los creyentes no van a caer en condenación, dice, serán salvos como por fuego. Prendan esta advertencia. Que sea por gracia no quiere decir que puedes vivir como quieras. Y de hecho eso no es un resultado de la salvación genuina. Este Dios que te salva por gracia es un Dios que, como vimos hoy en la escuela bíblica, es santo, 3 veces santo, y quiere que vos seas santo en toda tu manera de vivir. Porque un día te va a juzgar por lo que hiciste en la tierra, sea bueno o sea malo. Terminando, quiero preguntar, tal vez alguien esté considerando todo lo que te digo y esto lo está haciendo pensar. Tal vez ves que tu vida no está en Cristo y por lo tanto no sabes lo que va a pasar con vos si te vas de este mundo. ¿Qué va a pasar? Alguno está pensando, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser de mí cuando me vaya de este mundo? Te podría decir muchas cosas diferentes, pero la realidad es que la Biblia dice que te espera un juicio y la condenación eterna en el infierno por tus pecados. Si no estás en Cristo, te espera eso. Miren, si tenemos dudas, miremos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua. Eso es lo que le espera a todos aquellos que están sin Cristo. Pero también quiero decirte, así como esto puede sonar como una muy terrible noticia, y lo es porque es real, también hay algo muy precioso que quiero decirte y que quiero que me escuches hoy. Dios no desea tu muerte. Te animo a que hoy vengas a Cristo arrepentido por todo lo malo que hiciste en tu vida y confiando que lo que Jesús hizo por vos en la cruz es suficiente para perdonar todos tus pecados. De hecho, es tu única esperanza. Él murió por nuestros pecados, eso lo leímos hace poquito. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, mostrando que realmente es el Salvador del mundo. Y que hoy te está llamando para que gratuitamente, por medio de la fe, recibas el perdón de la vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra.